Pero en verdad la causa de nuestros males no es de los holdouts. O sea, cuando los holdouts ganaron el juicio, la Argentina tenía 30 puntos de inflación y había perdido la mitad de sus reservas. Y el descreimiento en la Argentina era muy alto. Y la falta de inversión en la Argentina, la falta de inversión externa directa, no es el resultado de los holdouts. Es el resultado del cepo cambiario que pusieron Kicillof y Moreno y que avaló Cristina. De la inflación no atendida por Moreno, por Kicillof y que avaló Cristina. De la salida de Vale de la inversión inicial, de la empresa brasileña inicial, porque el problema, exactamente, porque el problema del cambio y de los dos, el dólar oficial y el dólar blue, le hacía imposible esa inversión. La expulsión de Repsol de la Argentina, del modo que ocurrió. El arreglo ulterior con Repsol, tan costoso para Argentina, mucho más costoso de lo que debía ser. La Argentina se endeudó en 13.000 millones de dólares. Del mismo modo que en el Club de París hasta ahora, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicarnos por qué pagamos más de lo que teníamos presupuestado como deuda total del Club de París. ¿Por qué piensa el inversor extranjero que la Argentina hace esto? Piensa simplemente que hace esto porque está débil, está negociando en condiciones de debilidad. Y cuando mira cómo está su economía y se encuentra que está en un proceso recesivo, que está en un proceso de achicamiento laboral, que está con una inflación jamás atendida, porque la verdad esta discusión de Kicillof, que dice que el IPC del Congreso no es el real, la verdad es poco importante. Kicillof, la inflación te gusta que sea del 20%, el 20% de inflación es 7 veces la inflación promedio del mundo. Es 4 veces la inflación promedio del continente. No tenés inflación, Kicillof. Despertate, porque la verdad es que tenemos un problema muy serio y que los precios cuidados no alcanzaron a resolver. Claramente no alcanzaron a resolver. Por más que se haya hecho un enorme esfuerzo en ese sentido, no es una buena salida como para resolver el conflicto. Déjeme hacer una pregunta sobre la economía, que usted también de esto conoce. Yo creo que uno de los temas importantes del año que viene para ver qué economía vamos a tener o no es si va a haber acuerdo o no con los fondos buitres. Quiero hacerle dos preguntas. Primero, si coincide con que van a ser importantes o no, y si no, si después si cree que puede haber ese acuerdo o no con los fondos buitres o con todos los holdouts, ¿no? Yo creo que el acuerdo en algún momento va a haber que alcanzarse, porque ese es un tema irresuelto que tiene la Argentina. Eso es así. Y hay un juicio que hemos perdido y en algún momento va a haber que resolverlo. Yo avalo la idea del gobierno de negociar de mejor forma y de presionar todo lo necesario para lograr las mejores condiciones. En eso el gobierno tiene razón. Pero en verdad la causa de nuestros males no es de los holdouts. O sea, cuando los holdouts ganaron el juicio, la Argentina tenía 30 puntos de inflación y había perdido la mitad de sus reservas. Y el descreimiento en la Argentina era muy alto. Y la falta de inversión en la Argentina, la falta de inversión externa directa, no es el resultado de los holdouts. Es el resultado del cepo cambiario que pusieron Kicillof y Moreno y que avaló Cristina. De la inflación no atendida por Moreno, por Kicillof y que avaló Cristina. De la salida de Vale de la inversión inicial, de la empresa brasileña inicial, porque el problema, exactamente, porque el problema del cambio y de los dos, el dólar oficial y el dólar blue, le hacía imposible esa inversión. La expulsión de Repsol de la Argentina, del modo que ocurrió. El arreglo ulterior con Repsol, tan costoso para Argentina, mucho más costoso de lo que debía ser. Lo que le dio a todos la idea de que el gobierno había sido muy injusto y que estaba pagando más de lo que debía por la injusticia que había cometido y el temor a perder un juicio. Es decir, que el arreglo con Repsol no lo benefició al gobierno, sino que lo perjudicó. Bueno, claramente pagó mucho más de lo que debía pagar. Porque por encima, cualquier esfuerzo que hagan por tratar de explicarnos, la Argentina se endeudó en 13.000 millones de dólares. Después que nos expliquen que una parte es a contado, que otra parte es en bonos, la Argentina se endeudó en 13.000 millones de dólares. Esto es así. Del mismo modo que en el Club de París hasta ahora, hasta el día de hoy, nadie ha podido explicarnos por qué pagamos más de lo que teníamos presupuestado como deuda total del Club de París. ¿Por qué piensa el inversor extranjero que la Argentina hace esto? Piensa simplemente que hace esto porque está débil, está negociando en condiciones de debilidad.
y por lo tanto no confía. Y cuando mira cómo está su economía y se encuentra que está en un proceso recesivo, que está en un proceso de achicamiento laboral, que está con una inflación jamás atendida, porque la verdad esta discusión de Kicillof, que dice que el IPC del Congreso no es el real, la verdad es poco importante. Si yo tomo... La gente sabe de inflación, pero no absolutamente. que nadie se la diga. Pero además, Kicillof, la inflación te gusta que sea del 20%, el 20% de inflación es 7 veces la inflación promedio del mundo. Es 4 veces la inflación promedio del continente. No tenés inflación, Kicillof, despertate, porque la verdad es que tenemos un problema muy serio y que los precios cuidados no alcanzaron a resolver. Claramente no alcanzaron a resolver. Por más que se haya hecho un enorme esfuerzo en ese sentido, no es una buena salida como para resolver el conflicto. Me parece que nosotros vamos a tener... ¿Sabe que yo siempre, cuando me preguntan por la economía, recurro a la misma escena? Yo tengo la impresión que los argentinos estamos embarcados en un avión que tiene que llegar a destino y que el piloto, que se llama Cristina, y su copiloto, que se llama Kicillof, han decidido llegar a destino pasando por una tremenda tormenta. Atravesarla, no no eludirla, atravesarla. Atravesar la tormenta sabemos que tenemos inflación, pérdida de divisas, cepo cambiario, falta de inversión, sigamos por ahí. Si siguen por ahí, a destino vamos a llegar, porque todavía tenemos oxígeno, pero vamos a llegar todos muy mal y muy enojados con el piloto.